de datos para que nos ayude a entender el contexto de contagios que está viviendo nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado del MINSA que el conteo de casos y las cifras actualizadas, digamos, tienen un cierto retraso de 24, 48 horas, incluso un poquito más dependiendo de cuando llega la información de los distintos centros de salud. ¿Cómo podemos interpretar entonces la información que se publica oficialmente las personas? La mejor manera de interpretarlo es ver el acumulado que están reportando el día de hoy y hacer la diferencia con el acumulado que se tenía el día anterior. El resultado de esto, para el caso de ayer, son 120 fallecidos que se han ingresado en la base de datos. Estos son una sumatoria de fallecidos registrados hasta el momento en las últimas 24 horas y que se han ido agregando de días anteriores. Entonces, estos 120 responden a la pregunta, como mencionaba, es la cantidad de fallecidos que se han agregado en el último comunicado. Claro. ¿Por qué no guiarnos de los 40, en este caso, que se reportaron ayer? Porque estos 40, como bien mencionabas, se van a ir actualizando con el transcurrir de los días, debido a demoras en registros, pasar la información que está en papeles, como sabemos, a un sistema de bases de datos, en emisión de certificados de defunción, por cortes horarios en distintas regiones. Entonces, este número solo no nos sirve, sirve la diferencia que hay entre regiones y más aún saber la tendencia o el promedio semanal o de los últimos 7 días. Claro, y en ese sentido entonces, se habla de una tercera ola, acabamos de terminar la segunda ola y el año pasado tuvimos unos 3, 4 meses antes de empezar a ver un nuevo rebrote importante de contagios. ¿Por qué ahora esa distancia, crees, se prevé, se va a cortar? ¿O qué opinas tú? ¿Se va a cortar? ¿Tenemos en nuestras manos una tercera ola para septiembre? Lo que se está viendo para comenzar es un aumento de positividad. Bueno, la semana pasada había un incremento de casi 10%. Puntualmente esta semana se está viendo en algunas regiones como Pasco un incremento de positividad, es decir, casos confirmados del total de muestras realizadas. Y lo que también está sucediendo es que la cantidad de pacientes en camas de hospitalización ya no está reduciéndose como había ocurrido durante tantos meses seguidos. Incluso hay un ligero aumento de camas de hospitalización. Otro factor es que la curva descendente de fallecidos, que también estaba viniendo desde el mes de abril, ha dejado de descender, se está estabilizando en un valor cercano a las 70, 75 en promedio. Entonces esto podría ser un primer aviso del inicio de la tercera ola. En cuanto a las cifras de vacunación, ¿no? El MINSA habla de 72% de vacunados entre los adultos mayores y 40% de vacunados aproximadamente entre las personas mayores de 40. Esto es importante. ¿Cómo podría afectar los contagios? Bueno, sí, según las últimas declaraciones del ministro y su equipo, el enfoque está yendo hacia la vacunación a adultos mayores que no han podido hasta el momento adquirir ni siquiera la primera dosis, ¿no? Y en caso tengan la primera, completar el ciclo con la segunda, porque justamente es esta población la más vulnerable. Como nosotros sabemos, ellos han representado la mayor cantidad de muertes tanto en la primera como en la segunda ola. Entonces hay un cambio, está ocurriendo un cambio en el enfoque de la estrategia de vacunación para las siguientes semanas, y esto es justamente previendo el escenario de una tercera ola. ¿Has hecho alguna simulación con datos que nos pueda decir cuál sería el escenario, por ejemplo, si es que en el Perú tenemos el 50% de la población vacunada al momento que tendríamos el pico de contagios? No tanto una simulación, manejo igual las proyecciones que ha elaborado el MINSA en cuanto a los 3 escenarios, cuales ellos prevén un pico de esta tercera ola en los meses de octubre y noviembre. Lo cierto es de que si nosotros comparamos el escenario de terceras, cuartas, incluso quintas olas en otros países que tienen un grado de porcentaje de vacunación más avanzado que el nuestro, se han visto obviamente picos de casos, contagios, como lo está viviendo en este momento Estados Unidos, pero no está ocurriendo un aumento de camas UCI y también un aumento de fallecidos por COVID-19. Esto es por efecto directo de la vacunación.
Entonces, justamente la estrategia de este gobierno, según comentaban, era alcanzar al menos un 50 de la población, 50% de la población vacunada con 2 dosis al término de septiembre y, bueno, y un 70% para el término de año. Esto podría disminuir entre un 50 a un 70% las muertes que han ocurrido o que hemos vivido durante la primera y segunda ola. Claro, ¿y de qué manera podría afectar este escenario si, por ejemplo, el pico de contagio se debe a la variante Delta, que ya hemos visto que está aumentando considerablemente en nuestro país y que afecta a niños que no pueden tener acceso a vacunas porque no ha sido aprobado o no son seguras para ellos aún? Bueno, en este caso la estrategia tiene que ser muy focalizada. Sabemos que los primeros casos de la variante Delta se encontraron, se reportaron en el mes de mayo y en las últimas semanas se están reportando cada vez más. Incluso el doctor Antonio Quispe comentaba hace unos días de que las muestras realizadas en la última semana eran casi un 100% de la variante Delta. Entonces está aumentando el ritmo de contagio de esta variante, la predominancia de esta, y el trabajo, como mencionaba, tiene que ser muy focalizado en provincias, en distritos, incluso si es posible, porque por ahí pueden venir los nuevos focos de contagio. Así es. Bueno, ante esto, como estamos viendo los reportes, tendríamos que empezar a preocuparnos, digamos, por el aumento de contagios o tenemos todavía espacio para actuar. Bueno, siempre hay espacio para actuar. Sobre la población en cada uno de nosotros es no bajar la guardia en ningún momento. Siempre hay una sensación de falsa seguridad ante el descenso de cada ola que hemos vivido y es común en cualquier país, pero no por eso hay que bajar la guardia, hay que mantener los cuidados y muy aparte están los controles o estrategias que pueda aplicar el gobierno o cada región en particular, ¿no? Entonces ambos factores van de la mano, el control que podemos tener nosotros mismos como también las medidas que puede tomar el gobierno en este caso. Muchísimas gracias por esta entrevista y por enseñarnos también a ver estos números que día a día recoge el MINSA para poder usarlo para tomar decisiones. Mucho gusto, Alejandra. Bien, Rodrigo Parras, analista de datos, y nos comenta que para poder analizar las tendencias de contagios hay que remontarnos a una semana atrás, porque las cifras, digamos, pueden ir llegando en fechas distintas y se van actualizando conforme estas llegan de los centros de salud, lo cual podría afectar nuestra percepción de la realidad hoy. Son las 11:30 y vamos a presentar declaraciones del presidente del Consejo de Ministros.